También quiero darle la bienvenida a los hermanos de Asunción que vinieron a visitarnos. Están por trabajo, su compañero de trabajo, el compañero de Valeria, no sé quién más, los nuevos. Bienvenidos. Hermanos, estamos estudiando la serie de Primera de Corintios. La serie de Primera de Corintios. Esta serie se llama Unidad y Pureza en el Cuerpo de Cristo. Unidad y pureza en el cuerpo de Cristo. Y el pastor estuvo leyendo parte hasta el versículo 3, pero en realidad, hermanos, vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 31. Así que vamos a llegar a tiempo, hermano. No se preocupen, no va a durar 2 horas, máximo 1 hora 45. No, mentira. Así que empecemos, hermanos, con una oración para que podamos ser asistidos por el Espíritu Santo. Señor, gracias te damos una vez más. Aquieta nuestro espíritu, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que podamos prestar atención a tu palabra. Y obra en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos ser quebrantados, exhortados, animados, corregidos y santificados en esta mañana. Guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu, háblanos y ayúdanos para que podamos mirar a nosotros mismos y ver la necesidad que tenemos de ti, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a ir leyendo el pasaje porque es largo, hermanos. A medida que vamos desarrollando, vamos a ir leyendo el pasaje del capítulo 12. Entonces, abran su Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 12. Su Biblia, su anotación, su bolígrafo, todo lo que tengan, hermanos, para que puedan anotar, porque difícilmente vamos a recordar todo después, pero si anotamos, podemos volver a estudiar luego. Así que el título de esta mañana del mensaje del capítulo 12 de 1 Corintios es Jesucristo es el Señor. Esa es la confesión más grande, hermanos, que un cristiano puede hacer. Y esa es la confesión que nos une a todos. Podemos tener diferencias, podemos diferentes gustos, pero, hermanos, todos nosotros, todos los cristianos, tienen esta confesión: Jesucristo es el Señor. Y bajo esa sombrilla nosotros debemos vivir, bajo el señorío de Jesús. Entonces eso cambia todo, hermanos. Y a partir de este capítulo, ¿qué es lo que Pablo va a hacer? Pablo está corrigiendo varias cosas, pecados, fallas en la iglesia de Corintios. Y en este capítulo Pablo empieza a tratar el tema de los espirituales. Porque estos hermanos, porque tenían los dones, se creían los espirituales. Porque habla de lengua, trae profecía. Entonces Pablo empieza a tratar los espirituales y los dones. ¿Dónde? ¿Qué parte, hermanos? En el culto. En el culto de adoración. Y Pablo dedica 3 capítulos para corregir o para enseñar a los corintios de cómo ellos deben comportarse en el culto y qué corazón debe tener cada vez que van a adorar a Dios, cada vez que se juntan. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros venimos de este movimiento, del movimiento pentecostal. Movimiento pentecostal, yo estuve en ese lugar, hermano, no es para hablar más de ellos, porque también ahí hay hermanos. Así que no vamos a hacer caricatura de ellos, sino con mucho respeto. Pero hay una diferencia, hermanos, entre los pentecostales y siempre hubo ese conflicto. Que habla en lengua y lo que no habla en lengua. Y eso surgió, hermanos, hay una historia de este movimiento de los pentecostales que surgió en el 1901. Dice que un estudiante en el seminario, en un culto de oración, empezó a balbucear, empezó a hablar idiomas que nadie entendía. Y ese suceso, a partir de ahí, fue interpretado como una evidencia del bautismo del Espíritu Santo.
el segundo bautismo del Espíritu Santo que le hace entrar a esa persona en un éxtasis, hablar en lengua. Y después de esto, de ahí empezó el pentecostalismo moderno y también le llaman a eso el movimiento de la calle Azusa. O sea, se expandió rápidamente en el mundo entero. Luego pasó a ser liderado ese movimiento por William Seymour. William Seymour. ¿Qué cree este movimiento, hermanos? El movimiento pentecostal, que habla en lengua, que siguen, o sea, ellos creen que los dones espirituales, todos los dones que se encuentran en el Nuevo Testamento y practicados por la iglesia, esos dones espectaculares que tenía la iglesia primitiva, sigue vigente. Entonces ellos siguen dando profecía, milagros y lengua. Pero lo llamativo de esto es que siempre dan énfasis a 3 milagros espectaculares, que hablar en lengua, hacer milagros y profecía. Nunca vas a escuchar a ese movimiento dar énfasis al don de la misericordia o al don de servicio. No todo el mundo quiere hablar en lengua. Todo el mundo quiere hablar en lengua y hablan fuerte y todo en una vez, no se entiende nada, no hay intérprete. Entonces hay desorden. Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces Pablo está diciendo, sean ordenados. Pablo no está negando que había gente, hermanos, que hablaba de lengua, había personas que hacían milagros, porque estos hermanos estaba evidenciando de que Dios seguía hablando a su iglesia por medio de profetas, porque ellos no tenían la Biblia completa. Nosotros tenemos la Biblia completa, toda la revelación de Dios para la iglesia. Ya no es necesario que yo me pare aquí y diga, tengo una nueva revelación para ustedes. ¿Qué me van a decir? Pero ¿qué revelación hay que el Señor ya no ha revelado? Entonces el Señor ya ha revelado en su palabra. Lo que yo voy a predicarle hoy es una revelación de Dios. Lo que Dios ha revelado para su iglesia. Entonces no soy profeta, no soy apóstol, soy predicador. Entonces, pero Dios sí dio dones a su iglesia en esa transición que estaba la iglesia primitiva. Entonces, y esto trajo mucho problema, hermanos, trajo muchos problemas, y hasta ahora con los que no creen esto, principalmente los grupos reformados, como nosotros que no creemos en que estos, principalmente lenguas y el don de hacer milagros, profecías. ¿Se imagina ustedes si alguien tenía el don de hacer milagros en la pandemia? Qué tremendo sería eso, hermanos. Nadie iba a morir. Pero lo notable es, hermanos, que estos apóstoles y cristianos, cuando hacían milagros, ellos no hacían cada vez que ellos querían, sino eran usados por el Espíritu Santo en momento preciso, en el momento adecuado. O sea, no es que ellos andaban por ahí haciendo milagros de aquí para allá. No, eran guiados por el Espíritu Santo para que ellos hagan, pero sí ellos tenían este don. Y cuando ellos sanaban, era una sanación total, en el momento, rápido. Entonces, y sabemos, hermanos, que nosotros sabemos que Dios no cambia. Uno puede decir, pero Dios no cambia. Sí, eso es así, pero eso no significa que Dios actúa de la misma manera en toda la época. ¿Me entienden, hermanos? No, eso no significa que Dios sea inmutable, no significa que Dios va a actuar de la misma manera en todas las épocas. Él tiene su propósito, Él tiene cómo hacer las cosas. Entonces, hermanos, hace 100 años que empezó este movimiento y desde ahí empiezan las controversias. Y no soy profeta, pero creo que esto va a seguir así hasta que venga Cristo. Esta controversia, hermano. Hay grupo que va a hablar en lengua, otro grupo que no. Entonces, dejémosle ahí, pero lo que tenemos que tener cuidado, hermanos, no mandarle a todos los pentecostales al infierno. No cometamos esa equivocación. No, hermanos, no es así. El Señor salva y tiene su pueblo en toda parte, hermanos. Así que no estamos haciendo caricatura de ellos, no simplemente estamos diciendo que esta controversia trajo mucho problema a la iglesia y mucha división, hermanos, muchas divisiones. Entonces, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Ese mismo problema. Ellos tenían un concepto y estamos en el capítulo 12
y vemos cómo la iglesia se conducía dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Ellos tenían un concepto equivocado en cuanto a la espiritualidad. Eso es el primero, hermanos. Eso es lo que estaba pasando en Corintios. Tenía un concepto equivocado de cómo era una persona espiritual. Pensaban que eran muy espirituales aquellos que tenían dones y principalmente aquellos que hablaban en lengua, que tenían profecía y hacían milagros. O sea, eran los máximos en la iglesia. Todo el mundo quería ser como ellos. Entonces, pero al mismo tiempo que ellos se creían muy espirituales, nosotros vemos que tenían predicadores favoritos. Ya había divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y otro más espiritual, yo soy de Cristo. Pero tenían estos dones. Y otra cosa, hermanos, que vemos en esta iglesia es que eran inmorales. Eran divisivos, eran egoístas, orgullosos. Inclusive participaban de la cena del Señor indebidamente. Pero ellos se creían espirituales. Entonces, ¿quién es una persona espiritual? Que vive en el Espíritu. Porque Pablo le dice en el versículo 17, ustedes no se reúnen para lo bueno, sino para lo malo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ustedes no se reúnen para lo bueno, se reúnen, pero no para lo bueno, sino para lo malo. Tampoco entendían el propósito por el cual se congregaban. Nosotros podemos estar aquí sin entender por qué estamos aquí. Y hacemos cualquier cosa. Estoy pensando en mi comida, estoy pensando en otra cosa y no me estoy concentrando en la palabra de Dios. Por eso hoy es prohibido levantarse e ir al baño. No, mentira. Pero, ¿por qué nos congregamos, hermanos? Nos congregamos porque fuimos convocados por Dios. Fuimos convocados por Dios y es domingo. ¿Por qué? Hoy estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los dones no le hacen a una persona espiritual. Escuchen bien, tu talento, tu don no te hace una persona espiritual. Que quede claro eso, hermanos. El talento que vos tenés, tus dones, no te hacen una persona espiritual. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, a pesar de los dones que había en la iglesia de Corintio, Pablo le dice en el capítulo 3, ustedes no son espirituales, ustedes son carnales. Así que tengamos cuidado, no todos los que conocen la Biblia, no todos los que tienen esta sabiduría, tienen la capacidad o tienen alguna capacidad, son espirituales. Entonces, durante el culto de los corintios daban mucha prioridad a los que hablaban en lengua. Eso es lo que estaba pasando, hermanos. Para ellos lo máximo era aquel que hablaba en lengua. Hacía profecía y sanación. Había mucho orgullo, exaltación por encima del otro y no tenían en cuenta los otros dones. No tenían en cuenta los otros dones. O sea, si alguien tenía el don de misericordia, eso no es nada. Yo quiero hablar en lengua. Yo quiero ser visto. Yo quiero llamar la atención hacia mí, porque esos son los dones que llaman la atención hacia uno mismo. Imagínense si yo estoy haciendo milagros, levantando paralíticos, haciendo esta profecía, trayendo una verdad, una revelación de parte de Dios para el pueblo. Eso era llamativo, hermanos. Esos son dones que los corintianos anhelaban, pero desechaban los otros dones. Y Pablo dice, hay muchos dones y ustedes necesitan de todos los dones. De todos los dones. Entonces, eso estaba pasando durante el culto. Se exaltaban por encima del otro y no tenían en cuenta los otros dones y también menospreciaban a esas personas. El favorito de ellos era hablar en lengua. Todo el mundo quería hacer eso. Entonces, hoy en la mañana, hermanos, vamos a leer o vamos a estudiar este pasaje sobre 3 encabezados. Primero, versículo 1 al 3, anoten ahí. Primer encabezado, la confesión por el Espíritu. Eso es importantísimo. Pablo aquí va a resaltar esa importancia. La confesión por el Espíritu, versículo 1 al 3. Versículo 4 al 11, la manifestación del Espíritu, de cómo el Espíritu hace
como Él quiere. Y versículo 12 al 31, la unidad del cuerpo en el Espíritu. Ahí los hermanos están proyectando. Entonces, anoten. Primeramente vamos a ver la confesión por el Espíritu. Y Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se extraviaba llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Porque os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie. Esa es la primera confesión que hace Pablo. Entonces, el primer punto de Pablo aquí es que nos va a mostrar que el Espíritu Santo, hermanos, siempre va a buscar glorificar a Cristo. Entonces, el Espíritu Santo siempre va a buscar glorificar a Cristo. Entonces, para saber si una persona está haciendo las cosas por medio del Espíritu, porque esa es la pregunta que le hicieron a Pablo, ¿cómo nosotros sabemos si una persona está actuando en el Espíritu o en la carne? ¿O está haciendo una profecía bíblica o se levanta para mostrarse? Porque eso también se copia. ¿Cuándo copiaron hablar en lengua? Yo intenté copiar, hurra, ta, ta, ta y compañía, ¿verdad? Pero eso podía pasar. ¿Y cómo una persona sabe que está actuando en el Espíritu? El Espíritu Santo, hermanos, siempre va a buscar la gloria de Cristo. Es por eso que el Espíritu de nosotros nos lleva a eso, a buscar la gloria de Cristo. Entonces, no quiero, hermanos, que ignoréis, o no quiero que ustedes sean desinformados a esto acerca de los dones espirituales. No quiero que ustedes ignoren esto o queden desinformados. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero que ustedes conozcan esto porque es importante para Pablo, pero hay algo que quiero aclarar aquí. En el original, llamativamente, en el versículo 1, la palabra don no está, hermanos, no está registrado. La palabra don, ¿de qué Pablo está hablando en primer lugar? Bueno, los traductores le pusieron dones, como el contexto está hablando de los dones, está bien. Pero en el original, llamativamente, dice así el versículo 1, hermanos, no quiero que ustedes sean ignorantes acerca de los espirituales. ¿Por qué? Porque Pablo no habla de los dones hasta el versículo 3. A partir del versículo 7 empieza a hablar de los dones. Entonces, Pablo está diciendo, el verso 1, está respondiendo a una pregunta, y hicieron varias preguntas. Entonces, ¿cuáles son estas preguntas? Una de las preguntas que ahora le están haciendo a Pablo es, ¿cómo podemos saber si una persona está hablando por el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos si una persona se conduce conforme al Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que la manifestación es del Espíritu? ¿Entienden, hermanos? En aquella época, en los templos paganos también hablaban en lenguas, o sea, un idioma que no se comprendía. Entonces, si una persona está hablando aquí en la iglesia, nadie entiende nada. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo sabemos si, por más que habla, cómo sabemos si esa persona está haciendo, es la información que quiere que Dios quiere que sepa la iglesia? Si es una profecía real. Entonces, escuchen, y quiero que se vayan ahí en el capítulo 14, versículo 37, a dos páginas, a dos capítulos. Capítulo 14, versículo 37, 1 Corintios 14, 37, y le voy a leer en una versión NTV. Dice, si alguien afirma ser profeta, dice, yo soy profeta del Señor, o piensa que es espiritual. Escuchen bien. Si alguien afirma, yo soy profeta, o que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es mandato del Señor mismo. ¿Entienden, hermanos? Si una persona está siendo movido o tiene el Espíritu Santo, entonces va a reconocer este mensaje como de parte del Señor. Entonces, Pablo no prohíbe que hable en lengua, o en aquella época, estamos hablando, hermanos, de idiomas. Esa era la forma que Dios revelaba su voluntad para su pueblo. Pero si alguien habla, ¿cómo sabemos que viene del Señor? ¿Cómo nosotros sabemos hoy en día si un pastor está predicando lo que la palabra de Dios dice? ¿Cómo sabemos eso, hermanos?
Por medio de la Escritura. Nosotros tenemos que conocer la Escritura si lo que el pastor está diciendo es bíblico. Así que si ustedes son engañados, ustedes son los culpables. Porque no leen su Biblia. ¿Entienden? ¿Cuántas personas están siendo engañadas estando en iglesia donde están predicando un evangelio de la prosperidad? Porque leen su Biblia y no entienden o no leen su Biblia. Entonces, yo me acuerdo que mi mamá me decía, en guaraní me decía, pa'i maje'i. O sea, el padre ya dijo y ya está. No discuta. Hoy en día, el pastor ya dijo. Pero ¿cuántos saben, hermano, que somos humanos? Podemos equivocarnos. La iglesia es responsable de velar lo que se está predicando desde aquí. Entonces, ¿cómo sabemos si es espiritual? Entonces, Pablo establece un principio. Escuchen bien esto, y es interesante el versículo 2 y 3. Dice, si una persona habla en el espíritu, nunca va a dejar de lado a Jesús. Él va a glorificar a Jesús, va a reconocer que Jesús es el Señor, que todo procede de Él, y para Él eso es lo que edifica a la iglesia. El Espíritu Santo siempre, siempre, siempre va a exaltar a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sabéis que en otro tiempo ustedes eran gentiles. Ustedes eran gentiles, extraviados de la verdad. Y como eran gentiles, eran llevados a adorar ídolos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable en el Espíritu, Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. ¿Entienden, hermanos? Entonces, Satanás, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Todos nosotros, antes, cuando éramos inconversos, éramos llevados a adorar a alguien, a adorar a un ídolo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, inevitablemente va a adorar a un ídolo o se va a adorar a sí mismo. Inevitable, no hay otra opción para esa persona. No puede adorar al único Dios verdadero si no es por medio del Espíritu Santo. No puede, hermanos. Eso es categórico. No puede. Una persona que no le tiene a Cristo como su Señor y Salvador, no tiene el Espíritu Santo, sí o sí va a adorar a un ídolo. Eso es así. Porque nosotros adoramos a Dios por medio del Espíritu. Y dice Pablo, ustedes eran guiados por demonios. Por demonios. Los demonios, hermanos, están detrás de la idolatría y nos lleva a adorar dioses falsos. Y Pablo le dice, ustedes eran guiados por los demonios antes de su conversión a adorar a ídolos. ¿Cuántos se dieron cuenta? Yo, 29 años, fui inconverso. Nunca me di cuenta de que yo era guiado por el demonio. Y yo adoraba ídolos. Yo adoraba ídolos. Entonces, ¿qué son los ídolos? Los ídolos son mudos. Los ídolos tienen oído, pero no oyen. Tienen boca, no hablan. Tienen patas, no caminan. Y los que adoran a ídolos son como sus ídolos. Los fabricantes de ídolos. Ya hablamos de esto la vez pasada, de quiénes son los, cómo uno puede adorar ídolos. No solamente imagen, sino se puede adorar a sí mismo. Entonces, aquí, hermanos, ¿adoramos al Dios verdadero o adoramos a ídolos? No hay un punto medio, es blanco o negro. Entonces, a la luz de esto, dice Pablo, versículo 3, por tanto, le hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Nadie. A la luz de esto, si nosotros estamos guiando, siendo guiados por el Espíritu, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, dice Pablo, eso inevitablemente te va a llevar a adorar a Dios. Porque es el Espíritu el que nos está llevando. El Espíritu Santo obrando en nosotros. Y a la luz de eso, dice Pablo, nadie va a llamar anatema a Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. ¿Entienden, hermanos? Y anatema, algunos teólogos dicen que tal vez había profeta que decía que Jesús era maldito, que murió con un maldito, simplemente fue un maestro, un buen maestro. No es muy claro a qué se refiere Pablo. Por otro lado, hermanos, aquí dice, nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu. Hoy en día, cualquiera puede decir que Jesús es el Señor, ¿sí o no? Si yo le doy a una persona, te doy 10,000
y dime que Jesús es el Señor. Y te va a decir, Jesús es el Señor. ¿Cuál es el problema? ¿En qué le afecta eso? Pero en aquella época decir que Jesús es el Señor, está diciendo que el César no es el Señor. Y ahí ya te metes en un gran problema. Correr el riesgo de que te expulsen en tu casa, correr el riesgo de que te maten o que te metan preso. Hoy en día cualquiera puede decir Jesús es el Señor. Pero, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que solo el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, uno puede reconocer con todo su corazón que Jesús es el Señor y vivir conforme a esa declaración. Vos me podés declarar, Jesús es mi Señor y mi Salvador, pero si tu vida no es consecuente con tu declaración, es solamente una profesión. Si tu vida no es consecuente con lo que vos declarás, entonces es solamente una profesión. Profesaste algo que cualquiera puede hacer. Ahora, si Jesús es tu Señor de verdad y está diciendo por medio del Espíritu, tu vida va a ser diferente. ¿Entienden, hermanos, la diferencia? Cualquiera puede decir, Jesús es mi Señor y mi Salvador, pero si tu vida no cambia, da lugar para dudar de eso. Porque el Espíritu que nos salvó, sí o sí nos santifica. Sí o sí nos santifica. Entonces, ¿cómo reconocer a alguien que está hablando por medio del Espíritu? Deben preguntarse, deben hacerse esa pregunta. ¿Es Cristo el centro? ¿Está glorificando a Cristo? ¿Está exaltando a Cristo? ¿Qué lugar tiene Cristo en su profesión, en su predicación? Entonces, tiene que saber, dice Pablo, el Espíritu Santo no se exalta a sí mismo. ¿Cómo yo sé si una persona es espiritual? ¿Cómo yo sé si la persona está hablando de parte de Dios? ¿Cómo yo sé que esa profecía es de parte de Dios? Primeramente, el Espíritu Santo solo le exalta a Cristo y no se exalta a sí mismo. Segundo lugar, aquí en este pasaje, el Espíritu Santo no está exaltando los dones, sino al dador de los dones. Eso es lo que está haciendo. El Espíritu Santo jamás va a exaltar a una persona. El Espíritu Santo va a exaltar a Cristo. El Espíritu Santo jamás va a exaltar un documento histórico. Va a exaltar a Cristo. Solamente va a exaltar a Cristo. Ese es el punto de Pablo. Entonces, puede ser el mejor predicador del mundo, pero la pregunta es, ¿exalta a Cristo en su ministerio y en su vida? Puede ser el tremendo maestro, pero ¿exalta a Cristo? ¿De qué habla más? ¿Habla de él mismo? ¿Se exalta? Eso es lo que está pasando en Corintios. La persona se exaltaba, hermanos. Para el creyente, Cristo debe ser el centro. Para un pastor, Cristo debe ser el centro. Para la iglesia, Cristo debe ser el centro y Él debe ser exaltado, no tu capacidad ni tu ministerio. ¿Entiendes eso, hermanos? A mí no me impresiona tu capacidad y no debe impresionarte mi capacidad. Debe ver los frutos. Así que no te dejes impresionar fácilmente de lo que hablan en cristianés, como dice nuestro amado pastor Marcos. No te dejes impresionar de aquellos que te hablan bien en cristianés. Mira su vida, el cambio. Ok, entonces el Espíritu Santo no exalta persona, no exalta ministerio, Él no exalta dones, Él exalta a Cristo. Nosotros debemos hacer lo mismo porque Pablo dice, hace todo para la gloria de Cristo. Así que si te consideras espiritual, pregúntate. Aquí va la prueba. ¿Cuántos se creen espirituales? No, pastor, yo leo mi Biblia 24 horas. Está bien, tenés que leer tu Biblia, pero no te hace espiritual. Entonces, la pregunta que debes hacer es, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa la iglesia en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu ministerio? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu estudio, etcétera, etcétera, etcétera?
y después hablamos, responde esas preguntas. ¿Eres espiritual? Bueno, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? En tu matrimonio. Entonces, ¿cómo sé si alguien es de Cristo? No por sus talentos, no por sus dones, sino por sus frutos. Porque dones, ¿se acuerdan que Judas tenía dones y hacía milagros? Y se fue con los 70 y predicó y vino maravillado. Cuidado, hermanos. Cuidado en poner tu confianza en tu talento y en tus dones. Aquí tienes que mirar tus frutos. Porque el Señor Jesús nunca dijo, por sus dones os conocerán, sino por sus frutos os conocerán. ¿Por qué? Porque los frutos produce el Espíritu y cambia carácter, no capacidades. No te impresione la capacidad de alguien, impresiónate del cambio que hace en él o en ella el Espíritu Santo. Y glorifica a Cristo por eso. Esa es la evidencia, los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Empieza el amor. Paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que una persona es salva? ¿Cómo reconocer a una persona espiritual? Ahí está la respuesta, anda por el Espíritu. Anda por el Espíritu. Si alguien dice que Jesús es su Señor, debe vivir bajo su señorío, bajo esa sombrilla. La iglesia vive bajo esa sombrilla, bajo el señorío de Cristo. Y lo que Pablo está diciendo es que solo el Espíritu Santo puede hacer eso en nosotros. Solo el Espíritu Santo nos ayuda a vivir conforme a mi declaración. Entonces, si Jesús es tu Señor, debe hacer lo que Él dice. Eso es muy básico, hermano, del cristianismo. Si Jesús es tu Señor, debe hacer lo que Él dice. Si Jesús te dice, debe congregarte, debe congregarte. Si Jesús dice que debes orar, debes orar. Si Jesús dice que debes leer tu Biblia, debes leer tu Biblia. Él te da la capacidad de abandonar tus pecados. Entonces, nosotros exaltamos a Cristo por su obra de nosotros. Lo que nosotros tenemos en común, mis hermanos, es esta declaración poderosa, que juntos como iglesia redimida, como pueblo del Señor, podemos decir, Jesucristo es nuestro Señor. Y vivir en consecuencia a eso. No solamente decir, vivir en consecuencia a nuestra declaración de fe. Jesucristo es nuestro Señor. Eso debe ser suficiente para nuestra unidad, hermanos. Debemos vivir bajo esa autoridad de Cristo. O sea, nosotros no somos Señor de nuestra vida, hermanos. Ni de la iglesia. Jesucristo es el Señor exaltado en el cielo. Ahora, segundo punto, Pablo va a decir, entonces ese es el señorío de Jesús. Nuestra profesión por el Espíritu, nadie puede profesar sinceramente de todo corazón que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu. Ahora la segunda manifestación es, versículo 4, versículo 11, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, de lenguas y a otro interpretación de lengua.
pero todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esa es la manifestación del Espíritu. Nosotros no podemos decir que Jesús es nuestro Señor si no es por el Espíritu, y acá vemos claramente cómo el Espíritu capacita a su iglesia para que juntos podamos crecer en esa declaración. Fíjense el versículo 4 al 6, cómo está escrito estos versos. ¿Cuál es el énfasis del versículo 4 al 6? ¿Cuál es el énfasis? Vemos ahí, primero dice, pero hay diversidad de dones por el Espíritu. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Cuál es el énfasis? ¿Qué vieron ahí? La Trinidad. La Trinidad operando. La operación de la Trinidad en nosotros. Vemos a Cristo, al Espíritu y a Dios mismo. Entonces existen muchos dones, dice, pero ahora hay diversidad de dones. Versículo 4, hay diversidad de dones. Dones ahí significa gracia o caris. De ahí viene la palabra carismático o es gracia. Este es un regalo, este don es un regalo de parte de Dios, pero el Espíritu es el mismo. Entonces existen muchos dones, no solamente hablar en lengua, profecía, milagro de sanidad, pero el que da los dones o la capacidad para edificar a la iglesia es uno, que es el Espíritu Santo. Él decide, no es porque yo quiero, Señor, yo oro para que me dé tal don y dale a los demás los otros. Él decide a quién dar y qué don dar. Él decide. Versículo 5. Hay diversidad de ministerio. Acá ministerio es servicios, dones. Dios da diversidad de ministerio para servir a la iglesia. Servir a la iglesia. Pero el Señor, y acá Señor es Cristo. Cristo es el mismo. Hay diversidad de operaciones. Versículo 6. La Trinidad para salvar y para edificar a su iglesia. Y la Trinidad es una doctrina fundamental, que si una persona niega que Dios no es un Dios trino, entonces no puede ser salvo. Hay que explicarle, tal vez no está entendiendo, si niega, no puede decir que es salvo. Porque nosotros somos salvos y santificados por un Dios trino. Ahí vemos claramente la obra del Padre, la obra del Espíritu Santo, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Entonces Pablo muestra que entre la Trinidad, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Cómo ellos trabajan juntos y no hay competencia. O sea, el Espíritu no busca ser mayor que el Padre y Jesús no quiere ser mayor que el Padre. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo, el Hijo al Padre, el Espíritu. O sea, están buscando glorificarse uno al otro. Entonces no hay ni una división entre ellos, trabajan juntos y es lo que nosotros tenemos que imitar. Si nosotros somos salvos por un Dios trino y si hay divisiones y peleas entre nosotros, hermanos, como dice el Señor, no se congrega para lo bueno, sino para lo malo. Hay una variedad de funciones, vemos aquí, da variedad de funciones para cada uno, todo proviene de la misma fuente divina que es Dios. Calvino dice, escuchen el comentario de Calvino, la diversidad no es señal de división, sino la riqueza de la gracia divina. Nosotros tenemos que glorificar a Dios, hermanos, por los dones que el Señor le da a su iglesia. No estar envidiando. ¿Cuál era el propósito de los dones? Fíjense ahí el versículo 7. ¿Cuál es el propósito de los dones? Y eso va por el tercer principio. Dice, cada uno, y acá hay algo interesante, miren quiénes son los que poseen estos dones espirituales. Y Pablo dice, cada uno de nosotros, cada uno de los cristianos, se nos da un don, una capacidad espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Entonces, todos los cristianos tienen esta capacidad, alguna capacidad para ayudar a otro. O sea,
en la iglesia, ninguno de nosotros debemos ser un espectador. A ver, lo que sirven, y yo voy a mirar. No, no existe eso en la iglesia. Ha citado a cada uno para la edificación de la iglesia. Dios te ha dado una capacidad para ayudarnos mutuamente. ¿En qué? Para que podamos crecer juntos a la imagen de Cristo. O sea, yo necesito tu capacidad y vos necesitas mi capacidad. Ustedes están siendo beneficiados del don que el Señor me ha dado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén, hermanos. Pero yo no tengo todos los dones. Yo puedo tener el don de predicar, pero tal vez me falta más misericordia y ustedes me van a enseñar eso. O lo que más es amor y ustedes me van a enseñar eso. Yo no tengo todos los dones. El único que tiene todos los dones es Jesús. Y Él da a cada uno de esos dones. Entonces, hermanos, no hay cristiano espectador. Todos somos capacitados para ayudar a otros. Y este don dice, a cada uno se nos dio el don espiritual para otro. No para mí. No para mí, sino para otro. Entonces los dones, escuchen bien eso, no son para que te luzca bien, sino para edificar y servir a otro. ¿Entienden, hermanos? Nosotros nacemos con diferentes talentos. ¿Cuántos nacieron con diferentes talentos? Todos, hermanos, nacemos con un talento. Yo, por ejemplo, en el mundo siempre lideraba un grupo, para bien o para mal. Siempre lideraba. O sea, si vamos a jugar fútbol, yo organizaba. Si vamos a jugar moquete en la escuela, yo era. Para bien o para mal. Nacemos con un talento natural. Ahora, ¿qué sucede con ese talento cuando el Señor nos salva? Él direcciona a Él y usa para el bien de su iglesia. Eso hace Dios. No anula nuestro talento, hermanos. No anula tu talento, sino más bien ahora direcciona para usar, para bendecir a tu iglesia. Hermanos, lo que yo no tenía era la capacidad de predicar. Eso sí que nada, hermanos. Yo agarraba un micrófono y temblaba. Y no sabía qué decir. Hablar en público yo corría. Eso Dios da, hermanos. Dios capacita, Dios da dones. Eso hace el Señor para la edificación de su iglesia. Y eso es bueno, hermanos, eso es bueno. Entonces debemos estar agradecidos a Dios de usar nuestra vida, pobre vida, hermanos. ¿Por qué vamos a jactarnos? Si todos hemos recibido por gracia esos talentos, dones, la salvación, de punta a punta, es por la misericordia de Dios. Y dice el versículo 8, porque este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. Wow, hermanos, los corintios no estaban valorando este don. Y este don es fundamental para la iglesia. Palabra de sabiduría, que alguien pueda tener siempre una palabra exacta para animarte. Es como que, no sé si ya le pasó con ustedes, que vos estabas pasando por una situación difícil, viene un hermano, quiere animarte y te da la palabra que vos necesitabas. Y eso es suficiente, te anima y te levanta y wow, volver a confiar en Dios. Hermanos, es algo tremendo si Dios le da a alguien un don de sabiduría. Todos debemos ser sabios, debemos tener esa sabiduría, pero hay algunos que sobresalen su sabiduría. Y los hermanos no estaban valorando esto, y dice otra palabra de ciencia. Conocimiento, saber transmitir ese conocimiento, deben tener los pastores, deben tener los maestros. ¿Qué don tan tremendo, hermanos? ¿Qué don tan tremendo? Que el Señor pueda dar a alguien espíritu de sabiduría, de ciencia, palabra de ciencia, de conocimiento, y que pueda transmitir eso y que nosotros podamos ser beneficiados, bendecidos por eso.
Versículo 9 dice otro fe por el mismo Espíritu. Aquí fe no se trata de la fe que necesitamos para salvación, hermanos, sino para seguir creyendo. Nosotros, el Espíritu Santo obra en nosotros y nos lleva a confiar en Dios, pero aquí fe, hermano, es, todos tenemos esta fe. Todos confiamos en Dios, pero hay algunos que sobresalen más. ¿Cuántos han estudiado la historia de George Mueller? George Mueller. ¿Cuántos conocen su historia? Mueller, hermanos, yo cuando leí su biografía, yo dije, yo no soy cristiano. Yo no soy cristiano porque este hombre dice que nunca le pidió favor a nadie. Él dice que solamente oraba y justo dice que pasaba, los niños no tenían nada que comer y pasa un carro así, ¡puf!, se compone ahí su rueda y justo para enfrente de su orfanato. Y se baja el señor y dice, señor Mueller, la leche se va a componer, lleva a tu niño. Y él estaba orando por eso. Hermanos, y uno dice, wow, y yo voy a empezar a orar. Hermanos, y después entendí, yo no soy Mueller. Y no tengo el don que tiene Mueller. Este hombre tenía un don que sobresale, o sea, eso está hablando, hermanos. Nosotros tal vez ponemos un orfanato y no pasa nada. Oramos y nuestro niño pasa hambre, no sé. Porque no es nuestro llamado. O sea, yo quiero imitarle a Mueller, entonces voy a poner también un orfanato y no, hermanos. Dios da capacidad de don, no a todos. Y qué tremendo, hermanos, que una persona pueda tener esto y siempre pueda llevarte a confiar más en Dios. Y vos ves en su vida que esa persona confía en Dios de verdad. Eso te anima, hermanos. Entonces, otros hacían milagros, dice, hacían sanidades, milagros y profecía. Estos son los dones que ellos más valoraban. Y otro, discernimiento de espíritu, capacidad para ver lo falso, del verdadero y falso. Entonces, todos estos dones, hermanos, eran para la iglesia. Dice, otros géneros de lengua, y esto era tremendo también porque por medio del don de lengua, Dios hablaba a su iglesia, le guiaba a su iglesia, pero debía haber interpretación de lengua. Entonces, si no había interpretación de lengua, entonces cállense. ¿Por qué vas a hablar si nadie entiende lo que está diciendo? Entonces muchos hacían, hermanos, queriendo ser espirituales para mostrarse enfrente, porque quiere llamar la atención hacia él mismo, empezar a hablar en lengua. Y nadie entendía lo que pasaba. Entonces todos querían ser espirituales. Es como que todos ustedes quieren ser pastor para estar aquí. Y a algunos le vamos a decir, mira mi hermano, siéntate. Y tu don, vamos a buscar tu don. Entonces, hermanos, Dios dado los dones y nosotros debemos ser agradecidos y los pastores debemos velar por esos dones. Nosotros los pastores tenemos que mirar a los hermanos, mirar a ver qué Dios está haciendo, porque necesitamos esos dones. Entonces el propósito de los dones no es para lucirnos bien, no es para exaltarnos, sino para edificar a la iglesia. Versículo 11, es el mismo y único Espíritu quien distribuye, dice en NTV, que distribuye todos estos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. O sea, Él decide dar los dones a cada uno. Nosotros no decidimos, Él decide a quién dar, cuándo dar y cómo usar ese don. Entonces los creyentes tienen un don, pero no todo tiene el mismo don. Escuchen bien eso. Todos los creyentes tienen un don, pero no todos tienen el mismo don. Así que no envidie el don del otro. Debes darle gracias a Dios por el don que Él te ha dado. ¿Y cuál es el propósito? Para la edificación de la iglesia. ¿Qué significa edificación de la iglesia? Significa fortalecer a la iglesia espiritualmente. Nosotros debemos buscar eso, hermanos. Ayudarnos, fortalecernos espiritualmente. Es formar el carácter. La idea es madurar juntos. Es afirmarnos como creyente en la palabra de Dios.
Entonces, para eso Dios da dones. Entonces, dice un comentarista, la edificación de la iglesia no se mide por asistencia, sino por madurez, unidad y fidelidad a la palabra de Dios. La edificación de la iglesia no se mide por asistencia, sino por madurez, unidad y fidelidad a la palabra de Dios. Una iglesia edificada debe reflejar unidad en la verdad, claro, no somos un club social. Estamos todos unidos, vamos a comer asado todos los domingos, estamos unidos. No, unidos en la verdad, en la palabra de Dios, pureza doctrinal, amor fraternal y testimonio para el mundo. Entonces, no debemos anhelar los dones más llamativos como los corintios, sino los dones más útiles para la iglesia. Y dígame algo, hermanos, algo que en tu cuerpo no sea útil. ¿Qué parte de tu cuerpo, porque Pablo va a entrar ahora a hablar del cuerpo, qué parte de tu cuerpo no es útil para Dios? O sea, en tu cuerpo. Bueno, uno puede decir, bueno, mi dedo chico no es tan útil. Bueno, córtala y te vas a dar cuenta que sí, era útil. O el dedo de tu pie. Todo, hermanos. Y Pablo va a empezar ahora a decir, y va a comparar, va a usar esa analogía del cuerpo. Versículo 12 al 31, ahora veremos la tercera parte, la unidad del cuerpo por el Espíritu. Entonces, acá Pablo va a mostrar que nosotros, nuestra confesión es que Jesús es el Señor, vivimos bajo esa sombrilla y vemos cómo Dios capacita a su iglesia para que la iglesia pueda crecer y glorificar a Cristo, y cómo Cristo mismo o el Espíritu Santo nos lleva a esa unidad y pone como ejemplo el cuerpo. Entonces la unidad por el Espíritu también nos va a mostrar la mutua dependencia de los creyentes entre sí. Yo hermano, no puedo vivir solo. Yo necesito de mis hermanos. Este es el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo nos va a dar un principio teológico muy importante y dice Pablo, el Espíritu Santo promueve la unidad en la iglesia. Nunca va a promover división, discordia, peleas, egoísmo, exaltación. No, promueve la unidad de la iglesia. Y eso hace a través de los dones. A través de los dones. Eso hace el Espíritu Santo. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo no tiene varios cuerpos, Él tiene un solo cuerpo, que es la iglesia, Cristo es la cabeza. El versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y ahí dice, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, ahí vemos claramente cómo el Espíritu Santo, hermanos, por medio de los dones, nos mantiene unidos en medio de la diversidad. Ni uno de nosotros somos iguales o tenemos el mismo gusto, pero tenemos un solo Señor. Tenemos un solo Señor a quien servimos. Entonces Pablo usa la metáfora del cuerpo como imagen de la iglesia. Imagen. Entonces, ¿cómo es el cuerpo, hermano? ¿Hay miembro del cuerpo que está muerto? Que no sirve. ¿Se imaginan, hermanos, la dificultad que crea eso? A veces mi esposa me dice, mi mano derecha no me funciona y no puedo lavar el cubierto. Entonces yo le ayudo a mi esposa. Por su enfermedad a veces no lleva donde ella quiere, y entonces, hermanos, eso empieza a dificultar. De la misma manera, un miembro de la iglesia que no funciona como debe funcionar va a crear problemas en la iglesia. Entonces, muchas veces Dios decide cortar ese miembro para que la iglesia pueda ser un reflejo de la unidad de la Trinidad. Dios decide, hermanos, Dios decide cómo obrar en su iglesia. Entonces, la unidad es una unidad viva, hay diversidad
y hay diferentes funciones, pero tenemos el mismo Señor a quien nosotros servimos. Entonces tenemos muchos miembros, ¿verdad que sí, hermanos? Muchos miembros en el cuerpo, pero un solo cuerpo, pero cada miembro tiene una función distinta. Eso es lo que Pablo está diciendo. No todos somos predicadores, no todos tenemos el mismo don, pero tenemos distintas funciones. Pero todos estamos conectados y dependemos uno del otro. Escuchen esto, hermano. Así también Cristo. Así también Cristo. O sea, esto no es una unidad como en un club social. Esta es una unidad espiritual y viva. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. El cuerpo. Entonces, la base de nuestra unidad es el versículo 13. Miren, ¿qué dice? Porque por un espíritu fuimos todos bautizados. Aquí bautismo no significa significa que todos hemos nacido de nuevo por un mismo espíritu. No significa el doble bautismo como creen los pentecostales. Aquí dice, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados. Esa es nuestra unidad y nadie nos puede separar de esa unidad porque estamos unidos en el Espíritu. Somos sellados por el Espíritu Santo cuando nos convertimos. Entonces, Él es el que nos da la vida espiritual para que nosotros podamos adorar a Dios. Esa es la gran diferencia entre una persona que no le conoce a Dios y una persona que le conoce a Dios. Fue salvo y ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo. Entonces, nosotros hemos nacido de nuevo para Dios. Y esto no se refiere a un segundo bautismo donde las personas balbucean y entran en un éxtasis y empieza a hacer. Nadie entiende lo que hacen, hermanos. Entonces, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, todos participamos de una fuente espiritual, que es Cristo. ¿Quiénes participan? Judíos, griegos, esclavos, libres. Todos son uno en Cristo. O sea, todos tenemos una sola identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? Es cristiano. Ya no hay aquí entre nosotros negro, blanco, no existe estatus. No, hermanos, todos somos uno en Cristo. No hay esa diferencia. Entonces dice Hendrickson, el teólogo Hendrickson, la armonía espiritual no depende de la uniformidad, sino de la unidad en la diversidad. Le vuelvo a leer. La armonía espiritual no depende de la uniformidad. O sea, no estamos buscando para que todos tengamos el mismo gusto, el mismo pensamiento. No. Sino de la unidad en la diversidad. Y el que lo une es Cristo. Entonces somos diferentes, tenemos diferentes gustos, pero todos estamos unidos a Cristo y debemos servir a ese Señor. Entonces ahí reflejamos la multiforme gracia de Dios y Pablo dice que hasta los ángeles se maravillan de esto. Y debemos ser de testimonio para el mundo, hermanos, de nuestra unidad, del poder y de la gracia de Dios que nos salvó. Pero si entre nosotros no nos peleamos todos. Entonces, ¿qué unidad, verdad? No existe. Y también Pablo enfatiza la necesidad que tenemos unos del otro. ¿Por qué Pablo enfatiza eso, hermanos? Porque había personas que estaban menospreciando su don y deseando el don del otro. Fíjense lo que Pablo va a decir. 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, fíjense el versículo 15, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy el cuerpo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿se imaginan ustedes eso, hermanos? Ojo de 80 kilos. Qué feo, hermano. Todo ojo. Qué feo, hermanos. Dios es un Dios de orden y ha creado el cuerpo perfectamente. Perfectamente. ¿Se imagina usted? Y dice, yo ya no quiero ser oreja porque la oreja siempre le limpia y me clavan. Yo quiero ser ojo. Pero el ojo también necesita de la mano porque a veces no hay ningún cuerpo, hermanos, que pueda decir, yo no te necesito.
No hay parte del cuerpo que pueda decir, no te necesito. Versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo, fíjense, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. ¿Qué sería la cabeza sin los pies? ¿Y los pies dónde están, hermanos? Siempre escondido. ¿Y qué sería de la cabeza sin el pie? ¿Quién le va a sostener? Es interesante lo que Pablo está diciendo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parece menos digno, a esto vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Fíjense lo que Pablo está diciendo. O sea, no menosprecie el don que Dios te ha dado. Usa tu don para su gloria y para el bien de su pueblo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos. Y es interesante el versículo 25. Gracias, hermano. Gracias. Es interesante el versículo 24. Dice, mientras que las partes más honorables no precisan mucha atención, dice Pablo, no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé más honra y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. El versículo 25, esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Eso dice NTV. Entonces, hermanos, esos hermanos que nosotros ni sabemos, hay hermanos que están orando, hermanos, por la iglesia, que día tras día para que el Señor siga haciendo su obra. Yo sé que ustedes oran, pero hay personas que oran mucho más. Yo sé que aquí hay personas que oran mucho más. Y yo quiero nombrarle a alguien, a la hermana Anselma. Es una hermana que ora por la iglesia, hermanos. Le dice, pastor, estoy orando. Oro por ti, por tu familia, por el pastor Clinton, por todos los hermanos. Yo siempre le digo a mi esposa, tal vez la corona que la hermana Anselma va a recibir, yo sé que no es por su obra, pero va a ser difícil que ella sostenga sola. Y gracias, mi hermana, por orar. Orar a la iglesia. Es una hermana que ora, hermanos. Entonces, ¿qué lección está recibiendo los corintios? Yo quiero hablar en lengua, yo quiero el mejor, yo quiero. Y dice, no. Lo que más van a ser honrados son aquellos que ustedes no ven lo que hacen. Ningún trabajo que nosotros hacemos para la iglesia va a ser en vano, hermanos. No crean que los predicadores van a ser los más honrados. No, hermanos. Tenemos más responsabilidad. Pero aquellas personas, aquellos hermanos que están haciendo para que la iglesia pueda crecer, para que esta iglesia pueda funcionar en unidad, que está orando, que está sirviendo calladita, ellos van a ser honrados. Aquellos que se preocupan por sus hermanos. Y esta semana un hermano me dice, pastor, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitas? Entonces, y yo le di gracias al hermano porque veía su verdadera preocupación. Hermanos, no solamente debe hacer, no estoy diciendo que todo ahora me llamen, pero lo que quiero decir, hermanos, preocupémonos unos por otros. Sirvámonos. Usemos nuestro don para la edificación de la iglesia. Y seamos agradecidos, hermanos. Tal vez nunca le diste gracia a ese hermano que vos ves que domingo tras domingo sirve. Domingo tras domingo. Y yo sé que nosotros vemos todo aquí.
hermanos que sirven, eso que no busca, no aparece en ningún lugar, acércate y dale la gracia. Dale la gracia. Gracias, hermano, por tu servicio. Anímale, afírmale. Afírmale. No tenga miedo para hacer eso. Dile a los hermanos, hermanos, gracias por tu servicio. Gracias por estar aquí. Gracias por ser mi hermano. Yo necesito de tu don. Eso es vivir como iglesia, hermanos. No que cada uno por su lado y exaltándose. Versículo 26, hermano, vamos a terminar y media. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Versículo 26. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo, dice Pablo. Versículo 26, 27. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si nosotros viviéramos de esta manera, qué tremendo sería. Qué tremendo sería, hermanos. No hay cristiano de segunda clase en la iglesia. Esto usted tiene que saber. No hay cristiano de segunda clase en la iglesia. Entonces, Calvino dice, en el cuerpo de Cristo, el dolor se comparte, la honra se celebra y la identidad se afirma. En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el dolor se comparte, la honra se celebra y la identidad se afirma. Así debemos vivir, hermanos. Entonces, cuando alguien sufre, todos sufrimos, y cuando alguien recibe algo, hermanos, todos nos ponemos feliz. Pero si no hay felicidad en tu corazón es porque hay envidia, hermanos. Entonces, siempre vamos a enseñar de aquí, desde el púlpito, hermanos, que la vida cristiana no se vive en solitario, no se vive, hermanos, sino en comunidad. Ese es el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Me encanta el versículo 26, subrayen eso, hermanos, vuelvan a leer, mediten eso. Y Pablo dice, todos ustedes en conjunto, no solos, en conjunto, como cuerpo de Cristo, cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. O sea, aquí, hermanos, la unidad no está borrando la individualidad. O sea, no es que todo el tiempo vamos a vivir en la iglesia. No, cada uno es parte, pero todos formamos un solo cuerpo. Eso es que aquí, hermano, no hay lugar para el llanero solitario. ¿Conoce el llanero solitario? El que anda por ahí solo. ¿Conoce las ovejas descarriadas? El que se aparta de la manada. Y el buen pastor le trae otra vez. Y a veces el buen pastor va a romper tu pierna para que no haga más. Así que el buen pastor no soy yo. Yo soy tal vez un medio bueno. El buen pastor es Cristo. Y Él cuida de su iglesia. Y si Él va a romper, hermanos. Así que Pablo dice diversidad de dones. Hay diversidad de dones. Versículo 29. Versículo 28. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstol, luego profeta, tercero maestro, luego que hace milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y Pablo hace esta pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y termina diciendo algo interesante. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y ahí entra el capítulo 3, hermanos. Ese camino más excelente es el amor. Es el amor. Así que, hermanos, tenemos dones diferentes. Lo único que no puede faltar en nuestra iglesia es un don. No quiero decir más importante, pero es el más fundamental, hermanos. ¿Qué tiene en común profeta, apóstoles y maestros? ¿Qué tienen en común? Enseñar la palabra de Dios. Eso no puede faltar en esta iglesia. Porque eso es lo que edifica, eso es lo que prepara a los hermanos para el ministerio.
Por eso Dios ha dejado maestros. Nosotros debemos estudiar la Escritura, predicar la Escritura, enseñar la Escritura para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia pueda madurar, para que la iglesia pueda caminar conforme a su llamado. Entonces, ese es nuestro trabajo, hermanos. Dios puso en la iglesia y nos dio dones a nosotros para la edificación de la iglesia, para que cada uno de ustedes haga la obra del ministerio. Así que oren al Señor, hermanos, para que te ayude a actuar como parte del cuerpo de Cristo, pero en el lugar donde Él te puso. No quieras estar, no quieras ser pierna si Dios te puso como brazo. ¿Me entiendes? Y déjense usar por Dios para su gloria. Le quiero leer por último la oración sacerdotal de Jesús. Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, reflejemos el amor que existe en la Trinidad. Ese es nuestro, como iglesia, hermanos, debemos reflejar eso. Oremos. Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu cuerpo. Gracias, Señor, por darnos diferentes dones. Gracias, Señor, por enseñarnos que el servicio más excelente nace del amor. Ayúdanos a valorar cada miembro, Señor, a honrar a aquellos que sufren, a animar al que sirve en silencio y a caminar juntos como familia redimida, Señor. Que tu Espíritu Santo nos lleve, nos impulse a buscar no el reconocimiento, sino la edificación de tu iglesia. Y que en todo esto, Señor, tu nombre sea glorificado. Amén.